Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Doctor Responde. Hoy, 10 de marzo, estamos conmemorando el Día Mundial del Riñón. Por eso le hemos hecho una invitación muy especial al doctor José Manuel Arboleda. Él es nefrólogo de nuestra institución y vamos a hablar acerca de este órgano tan importante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, doctor, para dar inicio a esta transmisión, hablemos de cuál es esa funcionalidad que cumplen los riñones en nuestro cuerpo. Bueno, los riñones son unos órganos muy importantes para nuestra salud. Los riñones son los encargados de limpiar, por así decirlo, todas las impurezas, los productos de desecho y las toxinas que diariamente producimos y sacarlos por la orina. Sin los riñones no tendríamos una buena salud y moriríamos intoxicados si ellos no funcionan, porque son, como el video decía, la lavadora de nuestro organismo. Bueno, doctor, ¿cómo sabemos cuando nuestros riñones están sanos y cómo empezamos a sentir que están afectados? Bueno, hay un inconveniente y es que usualmente las enfermedades renales son silenciosas, es decir, no dan demasiados síntomas hasta que ellas ya se encuentran muy avanzadas. Hay algunas enfermedades que se pueden diagnosticar más precozmente, pero la idea, y esa es una de las razones por la cual el Día Mundial del Riñón existe, es para enfatizar en la prevención, en ir un paso adelante y en no dejar que estas enfermedades nos cojan por sorpresa cuando ya están muy avanzadas y no hay nada que hacer. ¿Y cómo cuidamos la salud de nuestros riñones, doctor? Bueno, cuidar los riñones es fácil. Eh, Existen unas que se denominan las 8 reglas de oro para proteger nuestros riñones o para cuidarlos. Ellas son: uno, tomar mucha agua. Se dice que si uno tiene los riñones sanos, debería tomar entre 6 a 8 vasos de agua diarios, es decir, evitar deshidratarse. Dos, mantener los niveles de azúcar en la sangre controlados. Tres, mantener una buena presión arterial, un valor adecuado de presión arterial. Cuatro, evitar automedicarse. No es bueno tomar medicamentos, hay muchos de ellos muy tóxicos para los riñones y se consiguen hasta en la tienda de la esquina y sin fórmula. Entonces, si un medicamento no ha sido recetado por un médico, no es bueno tomarlo. También debemos comer saludablemente, debemos tener un peso adecuado. El sobrepeso, aunque no lo parezca, está muy relacionado con las enfermedades renales. Debemos evitar fumar. El cigarrillo, aunque de lo que más se habla es de los daños que hace en el pulmón, afecta mucho los riñones. Y en general, si uno tiene factores de riesgo para sufrir de enfermedad renal, debe estar chequeando su función renal periódicamente. Estos factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes, la obesidad o enfermedades de cualquier tipo. Es muy importante conocer que cualquier enfermedad puede afectar los riñones, por eso debemos estar muy alertas siempre y estar chequeando nuestra salud renal. Digamos que son como algún tipo de exámenes que hay que hacer, doctor, porque como usted dice, la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. Exacto, Paola, sí señora. Hay dos exámenes como básicos de tamizaje que es una muestra de sangre para tomar un examen que se llama la creatinina y una muestra de orina para hacer un uroanálisis, el famoso parcial de orina. Con esos dos se puede hacer un diagnóstico inicial muy amplio de cómo está nuestra salud renal. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes que afectan los riñones? Bueno, las dos más importantes causas de enfermedad renal alrededor de todo el mundo son la hipertensión arterial y la diabetes. ¿Ya? Hay otro tipo de enfermedades que también pueden afectarlo, como las patologías obstructivas de la vía urinaria, los cálculos renales, los problemas de la próstata o de la vejiga. Hay enfermedades que llamamos primarias del riñón, un término que se conoce como enfermedades glomerulares, que también hacen que los riñones se afecten y disminuyan su función. Pero como les dije, cualquier enfermedad puede atacar los riñones, entonces hay que estar siempre alertas e ir un paso adelante. Pregunta María Ruth Blandón desde Facebook. ¿Los riñones sufren cuando se tiene un prolapso de vejiga? Cuando el prolapso produce algún tipo de patología obstructiva sobre la vía urinaria, puede afectar los riñones. Entonces siempre
hay que estar pendientes, doña María Ruth, de estar con su urólogo, con su ginecólogo que le maneja el prolapso de vejiga y que le hagan un estudio de función renal porque puede estar relacionado. Bueno, y nos pregunta Álvaro Roca desde Instagram, ¿cómo se relaciona mi control de la diabetes con mi función renal? Esa es una pregunta muy importante, don Álvaro. El buen control de la diabetes hace que la enfermedad renal no aparezca o si se tiene pueda no seguir progresando. Es decir, mantener unos niveles de hemoglobina glicosilada, que es un examen que mira cómo ha estado su azúcar en los últimos más o menos 3 meses, si están por debajo de los valores que su médico le indique, que generalmente es por debajo de 7, esto evita que la enfermedad renal o progrese o aparezca. ¿Y cómo se relaciona con la presión arterial, doctor? Bueno, la hipertensión arterial afecta a muchos órganos, es bien conocido el daño que produce sobre los ojos, sobre el corazón, sobre el cerebro, y uno de sus órganos blancos es el riñón, que produce insuficiencia renal por varios aspectos. Entonces es muy importante tener unos valores adecuados de presión arterial, que en general, grosso modo, deberían estar por debajo de 140 la de arriba, la sistólica, perdón, o de 90 la de abajo, la diastólica. Ahora hay una corriente de pensamiento médico que incluso habla de valores más bajos, menores a 130 o a 80. Sin embargo, no todas las sociedades científicas se han puesto de acuerdo en este nivel. Entonces es mejor que consulte con su médico cuál es el nivel adecuado que ustedes deben manejar. Nos pregunta Andrés Gómez, ¿los suplementos deportivos disminuyen o afectan el funcionamiento de los riñones? Si usted tiene unos riñones sanos, los suplementos deportivos no son tóxicos. No se aconseja tener una dieta muy alta en proteínas para pacientes que tienen deterioro ya de la función renal. O sea, doctor, que si voy a tomar alguna suplementación deportiva, lo correcto sería primero consultar a mi médico para poder saber primero cómo es el estado de mis riñones y cómo puedo tomar el suplemento que realmente sea beneficioso y que no me vaya a causar pues alguna afectación. Correcto, Paola, eso es lo que se debería hacer, no empezar a hacer ningún cambio drástico en su vida, en su dieta o en toma de medicamentos sin antes haber consultado con su médico, sobre todo si uno está entre o tiene las enfermedades que dijimos dan alto riesgo para padecer de insuficiencia renal. O sea, digamos que no podría uno considerar que hay cosas que son inofensivas para la salud cuando realmente no sabemos cómo están afectando o cómo están incidiendo en nuestro cuerpo. Correcto. Todo en exceso es malo, incluso los medicamentos a dosis que no sean la correcta pueden llegar a ser tóxicos para sus riñones. O sea, los riñones son, por así decirlo, muy sensibles, entonces hay que estar siempre alerta de no hacerles daño. Nos pregunta Andrés Restrepo también a través de redes, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para los pacientes, para que los pacientes mantengan una vida sostenible con un diagnóstico de ERC? Buena pregunta, Andrés. La idea es siempre estar de la mano de su médico. ¿Listo? El médico le va a indicar qué dieta debe seguir, qué medicamentos y a qué dosis debe tomar, cómo hacerse sus controles y cada cuánto. Entonces yo creo que lo más importante y el mensaje que debe quedar aquí es que hay que hacerle caso al médico, porque uno ve con mucha frecuencia que los pacientes no hacen caso o le hacen caso a otras personas que les dan consejos que se han utilizado ancestralmente y de pronto ahí es cuando ve que empiezan a haber problemas. Yo el consejo que creo que les podría dar es que siempre estén de la mano de su médico y sobre todo que sean adherentes a todas las recomendaciones que él les da. Y doctor, ¿por qué se presenta la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica se presenta por el control inadecuado de todas las patologías que acabamos de mencionar, de mantener la presión alta, por no tomarse los medicamentos, por mantener los niveles de azúcar elevados, por no hacer chequeos periódicos de función renal si yo tengo algún factor de riesgo, por automedicarse. Es muy frecuente en nuestro país y en nuestro medio que los pacientes tomen libremente medicamentos sin conocer si los pueden tomar y sin conocer sobre todo sus efectos adversos. Dentro de la consulta pues que yo veo a diario
Me llega mucha gente con efectos tóxicos de esos medicamentos que no consultó al médico si de verdad los podía tomar o no. ¿Y cómo afecta eso? ¿Cuáles son esas consecuencias de una enfermedad renal crónica? Bueno, como dijimos, los riñones lo que hacen es eliminar las sustancias tóxicas del organismo, eliminar el agua. Los riñones tienen algunos papeles en la, en la acción de algunas o en la producción de algunas hormonas. Entonces, cuando se dañan, entonces uno no empieza a eliminar el líquido que toma, entonces se empieza a hinchar. Uno no empieza a eliminar las toxinas del metabolismo o de la ingesta diaria que tenemos. Entonces se empieza, entre comillas, a intoxicar con toda esa basura que el riñón no está sacando y eso puede dar pues una gran cantidad de síntomas que pueden manifestarse, como les dije, cuando ya está muy avanzada la enfermedad. Los síntomas pueden ser trastornos del estado de ánimo, falta de apetito, fatiga, náuseas, vómito, diarrea, trastornos del sueño. Pueden ser muy diversos los síntomas que esta enfermedad presenta. Por eso a veces incluso otras enfermedades se confunden con ella y cuando se hacen pruebas de función renal se da cuenta que lo que estaba inicialmente sucediendo era que los riñones no estaban trabajando bien. Nos pregunta Ana Fernández si los riñones duelen. Los riñones sí duelen, pero duelen en muy pocas oportunidades. Y valga la pena, muchas gracias por la pregunta, doña Ana. La gente se acostumbró a decir, me duelen los riñones, y ahí mismo se señala en la espalda. Y hay que hacer la claridad de que la mayoría de dolores de espalda son de tipo muscular o de tipo óseo, pero los riñones duelen básicamente en dos o tres condiciones. Uno es cuando usted tiene un cálculo renal o alguna obstrucción de la vía urinaria. Dos, cuando tiene infecciones por dentro del riñón, unas cosas que se llaman pielonefritis. O tres, cuando hay alguna condición inflamatoria que hace que la cápsula en la cual está envuelto el riñón se distienda y pueda producir algún tipo de dolor. Pero lo usual no es que los riñones duelan. ¿Qué exámenes se deben enviar? Esto ya lo habíamos hablado, pero es la inquietud de Margarita Trujillo. ¿Qué exámenes se deben enviar para revisar el estado de los riñones? ¿Y cuáles son ese tipo de medicamentos que afectan más? Los exámenes consisten en un examen de sangre que se llama la creatinina. Hay muchos, ¿no? Pero estos son como los que uno debería inicialmente hacer, la creatinina, y un examen de orina que se llama un uroanálisis o un parcial de orina que se conoce coloquialmente como con este nombre. En cuanto a los medicamentos, doña Ana, todos los medicamentos a dosis inapropiadas pueden afectar el riñón. Los más frecuentes y con los que tenemos que lidiar todos los días son los antiinflamatorios, que son el famoso ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno y todos sus nombres comerciales, que los consiguen, como les dije, hasta en la tienda de la esquina y sin fórmula. Entonces la gente los toma de una manera libre y estos son muy tóxicos para el riñón cuando se toman por tiempos prolongados. Hay antibióticos que pueden ser dañinos para el riñón, por eso hay que recetarlos a las dosis adecuadas cuando se necesitan. Y en general, pues, tener en la cabeza que cualquier medicamento puede ser tóxico. Es una creencia común en nuestra población que, por ejemplo, los medicamentos para la presión o para la diabetes son los que dañan los riñones, y esto no es así. Si uno los receta a una dosis correcta o adecuada, los que dañan los riñones son la presión alta y el azúcar alta, no los medicamentos. Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos. Bueno, y lo otro de los medicamentos es tomarlos de manera indiscriminada, doctor. Claro, no, el consejo y una de las 8 reglas de oro que les mencioné es no se automediquen, no se automediquen. Uno normalmente no sabe a qué dosis debe tomar el medicamento y a veces hay gente que le pide consejo al señor de la farmacia, que no tiene la formación adecuada para hacer este tipo de recomendaciones. Nos pregunta Andrés Restrepo por qué los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica suelen tener la hemoglobina baja. Como les dije ahorita, Andrés, gracias por la pregunta. El riñón no solamente tiene la función de sacar toxinas y líquidos, sino que también hay otras hormonas que se producen dentro del riñón. Cuando el riñón falla, entonces tampoco produce en una cantidad adecuada este tipo de hormonas. Hay una hormona que se llama la eritropoyetina que se produce dentro del riñón y que cuando él está fallando, pues no la produce, entonces toca administrarla de una manera exógena, y es por eso que principalmente tienen los pacientes anemia, que es
es un hallazgo muy frecuente entre la enfermedad renal crónica. Hay otros tipos de anemia que también puede padecer el paciente con enfermedad renal, pero lo más importante es esto de la eritropoyetina que les digo. Cuando hay una insuficiencia renal, ¿los riñones pueden llegar a dañarse por completo? Sí, claro que sí. Hay distintos tipos o estadios de enfermedad renal, cuando ya van generalmente de 1 a 5. 1 el más leve de todos y 5 cuando los riñones ya pierden por completo su función, lo que llamamos enfermedad renal en estado terminal. Los riñones no funcionan por completo y es ahí cuando necesitamos echar mano de terapias de reemplazo renal, como son la famosa diálisis y el trasplante renal. Dicen acá, ¿cómo afecta la dieta a mi función renal? Pues estas ya son cosas que seguramente gente que se ha ido conectando a lo largo de la transmisión. Sí, la dieta es muy importante y uno debe manejarla de una manera correcta. Primero, no ingerir tanta sal. La sal es dañina para los riñones y además es muy dañina cuando uno ya tiene daño renal también. Llevar una dieta saludable, es decir, no consumir tanto azúcar, por lo que hablamos que una de las enfermedades que más afecta a los riñones es la diabetes y otra es la obesidad. Entonces el consumo de azúcares en exceso también hace que uno pueda ser propenso a ser diabético o que también tenga obesidad. Otra parte importante de la dieta ya va de acuerdo al nivel de daño renal que tengan. Si recuerdan, va de 1 hasta 5. De acuerdo al nivel de daño renal que usted tenga, el médico también le puede explicar cuál es la dieta que debe llevar, porque hay alimentos que son dañinos cuando uno los consume y tiene enfermedad renal. Y lo que les dije ahorita del consumo de líquidos, si uno tiene unos riñones sanos, debe tomar mucha agua, sobre todo cuando haya situaciones en donde uno pierda mucha más agua del organismo, cuando haga mucho calor, cuando sude mucho, si tiene diarrea o vómito, si hace deporte. Entonces ahí es donde debemos hidratarnos muy bien y en general pues todos los días de la vida diaria es muy importante tener líquidos en su organismo. ¿La insuficiencia renal es hereditaria, doctor? Hay algunas patologías del riñón que son y que se heredan pues en toda la familia, ¿no? No todas, por ejemplo, yo diría que la gran mayoría no son hereditarias, pero sí hay algunas que tienen un patrón familiar. Entonces, si uno tiene un familiar con enfermedad renal, también está en riesgo de sufrirla y por eso es bueno estar haciéndose chequeos de función renal. Bueno, aquí nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura un paciente en enfermedad renal aguda? Bueno, hay distintos patrones de comportamiento de la injuria renal aguda o de la lesión renal aguda. En general, cuando el paciente ya lleva más de 3 meses sufriendo una injuria renal aguda, se dice que ya se volvió crónica. Pero sin embargo hay pacientes que tienen injurias renales agudas que mejoran en cuestión de horas o días. Bueno, doctor, ya como para ir cerrando nuestra transmisión, recordemos esas 8 reglas de oro de las que se hablaba inicialmente. Vale, me parece importante. 1, tome mucha agua. Consuma entre 8 a 10 vasos de agua al día si sus riñones están sanos. 2, controle los niveles de azúcar en la sangre. 3, controle sus niveles de presión arterial. 4, mantenga una dieta adecuada. 5, controle su peso. El sobrepeso, recuerden que aunque no parezca, tiene mucha relación con la enfermedad renal. Otra, no se automedique, por favor, no consuma medicamentos que no son recetados por un médico. Y otra, no fume. El cigarrillo hace mucho daño para el riñón también. Doctor, digamos que esto sería mucho más fácil si nosotros como padres podemos ir educando a nuestros hijos en esos hábitos saludables. ¿Cuál es la forma más fácil de empezar a guiar a los niños por ese buen camino de unos hábitos saludables que permitan que cuando ya vaya creciendo tenga una buena salud? Muy importante también, Paola, el ejemplo empieza por casa. Entonces, mantengamos unos hábitos de vida saludables, hagamos ejercicio, tomemos líquidos, no consumamos tanta azúcar, no consumamos tanta sal. Y eso yo creo que si se le inculca a un niño desde pequeño,
Eso se va quedando y en el futuro tendremos mucha menos enfermedad renal. Valga la pena decir aquí que lo grave de la enfermedad renal es que cada vez se muere más gente de enfermedad renal. Se cree que para el 2040 más o menos va a ser la quinta causa de muerte en nuestro medio. Es importante el dato y saber que 1 de cada 10 personas tienen enfermedad renal, o sea, es una enfermedad muy frecuente. El Día Mundial del Riñón se celebra cada año, el segundo jueves de marzo de cada año, y la idea de este año es cerrar la brecha del conocimiento de los pacientes en cuanto a la enfermedad renal, y no solo de los pacientes, sino también de los entes gubernamentales y de los mismos médicos. La idea del Día Mundial del Riñón es tratar de promover una salud renal para todos, donde todos seamos partícipes, que su médico haga un buen diagnóstico, pero que usted cumpla también con su tratamiento, y sobre todo que los tomadores de decisiones gubernamentales le pongan cada vez más bolas a la enfermedad renal. Dentro de las principales causas que los gobiernos tienen para hacer énfasis en cuanto a la prevención y destinar recursos, desafortunadamente no están los riñones, y los riñones, como les dije, son un problema de salud mundial y es una bola de nieve que cada vez está creciendo más. La gente cada vez vive más, la expectativa de vida es mayor cada vez, entonces cada vez va a haber más diabetes, cada vez va a haber más hipertensión y obviamente cada vez va a haber más enfermos renales. Un tratamiento de diálisis es un tratamiento muy costoso y un trasplante ni se diga. Por eso es mejor no llegar hasta allá y, como les dije antes, ir un paso antes y prevenir y chequear cómo están mis riñones. Bueno, cuando yo digo que ya vamos a cerrar es cuando más se animan Vamos a ir con las 2 últimas preguntas. María del Pilar Guerrero dice, ¿cuánto puede durar un paciente con IRC en ketosteril? Bueno, María del Pilar, es una pregunta que depende de muchos factores, ¿no? El ketosteril es un medicamento para intentar tratar de producir menos toxina y por ende tratar de retardar el ingreso a diálisis de un paciente, o en un paciente que no es candidato a diálisis, pues tratar de mantenerlo bien. No hay un número exacto que yo le pueda decir, lo único es que pues eso siempre debe ir acompañado de la dieta, porque el ketosteril solo pues sirve, pero debe ir acompañado de la dieta para que su efecto sea mejor. Y Andrés Restrepo dice, cuando el nefrólogo decide montarle a un paciente una terapia de hemodiafiltración venosa continua, ¿cuándo decide hacerlo? Bueno, esto se usa para lesiones renales de tipo agudo generalmente, y es para cuando el paciente está en un estado crítico, cuando está generalmente en unidades de cuidado intensivo, donde sus condiciones son difíciles en cuanto a que se le puede bajar o subir mucho la presión. Este hemofiltro, esta hemodiafiltración se usa para pacientes que están muy inestables desde el punto de vista hemodinámico, y es para tratar de hacer una terapia continua donde los cambios en su estado hemodinámico y de líquidos sean un poco más suaves. Bueno, doctor, pues este tema tiene mucha tela de donde cortar, pero yo creo que vamos a tener que hacer una nueva sesión para resolver todas las inquietudes de nuestros seguidores, de los usuarios en redes, porque definitivamente es un tema que genera muchas inquietudes. No, muchas gracias por la invitación. La idea es que todo el mundo, como les dije, debemos cerrar la brecha del conocimiento. Compartan en sus redes sociales, compartan a todo el mundo que hoy es el Día Mundial del Riñón y que todo el mundo debe saber cómo están sus riñones, porque a veces esto, como les dije, es silencioso. Entonces hay que aprovechar esto y hacerle difusión en su casa, con sus amigos, en su sitio de trabajo, para que todos estemos al tanto de si nuestra salud renal está bien o no. Muchas gracias. Bueno, ya lo saben, está en nuestras manos, es seguir esas 8 reglas de oro y crear conciencia. Hoy que celebramos el Día Mundial del Riñón, que seamos conscientes de que precisamente en la prevención es donde está la clave. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos. Recuerden que esto es Doctor Responde. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés. Síguenos en redes sociales como @Clínica Imbanaco. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.